Muy buenos días a todos. Estos días he estado leyendo la encíclica del Papa Francisco titulada Tutti Fratelli, que significa a todos los hermanos, todos los hermanos, en italiano. Son unas palabras de San Francisco de Asís. Todos los hermanos, y el título hace referencia a que el Papa quiere hablar a todos los hermanos, a todos los hombres. Sabéis que me gusta siempre dar charlas, sermones sobre la Biblia, pero esta vez he querido animaros a la lectura de esta encíclica porque, no lo he explicado. Estoy en la capellanía donde yo soy capellán de este hospital y he acabado de hacer el trabajo de la mañana y he dicho, pues voy a grabar un vídeo para animarles a leer la encíclica, porque si no lo hago aquí ahora rápidamente, después el trabajo, las cosas harán que lo vaya dejando. Sabéis que a mí me gusta hablar de la Biblia, hacer sermones, charlas de la Biblia, pero también es cierto que los pastores tienen a veces que decir algo más. A veces los pastores tienen que concretar lo que han leído. El Papa, en este caso, después de llevar a la oración la palabra de Dios, después de hablar con Dios, que eso es la oración, él ha sentido el deseo de decir algo a todos, pero no solo a los católicos, a todos los que le quieran escuchar. Y en este caso el Papa habla del mundo y nos dice cómo este mundo en el año 2020 está avanzando sin un proyecto para todos. Esta frase me ha llamado mucho la atención. Estas breves palabras no son un resumen de la encíclica, son fijarme en unos poquitos puntos para deciros que además de leer la Biblia, escucho la voz de los pastores. Y en este caso, del pastor de los pastores católicos. Dice el Papa, la mejor manera de dominar y de avanzar sin límites. Esto habla de algunas personas, algunas naciones, algunos grupos. La mejor manera de dominar y avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Dominar, que en este siglo XXI, después de tantas guerras, de tanto sufrimiento, efectivamente todavía hay personas, grupos, naciones, que lo que quieren es dominar. Naciones no es del todo exacto. Cuando decimos que una nación busca dominar, en realidad esa nación ha caído en las manos de personas malas, que lo primero que han hecho es dominar a esa nación, oprimir a esa nación, encadenar a esa nación, para una vez que estén encadenados, inocularles el veneno del odio, de la ambición y querer dominar a otros pueblos. Pero sí, lo que dice aquí el Papa es verdad. Hay quienes siembran la desesperanza, suscitan la desconfianza. Después dice en otro momento, hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. Es verdad.
parece como si en 2000 años tuviéramos tanto todavía por aprender. Hemos aprendido, pero desgraciadamente hay personas que junto a una gran cultura e incluso a la defensa de los derechos, de algunos derechos, sin embargo, buscan este dominio, este imponer. Dice el Papa, no se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. Y aquí una cosa importante, la política ya no es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común. Esto vale para casi todos los países. Hay algunos que son más felices, hay algunos que tienen ciudadanos más nobles dedicados a la política, pero son tantas las naciones en que se cumple esto. La política ya no es así una discusión sana. Hay discusiones que no son sanas, hay discusiones que solo llevan al enfado, en que nadie escucha. La política necesita volver a ser una discusión sana, sobre proyectos a largo plazo. Estamos ya tan acostumbrados a que la política solo mira hasta las siguientes elecciones, a que no me perjudiquen las encuestas. Proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común. ¿Cuántas veces los políticos en las naciones hay una manifestación? Voy a ver cómo soluciono esto. Hay una protesta, voy a ver cómo soluciono esto. Hay una campaña en los medios, voy a ver cómo soluciono esto. El bien común, el bien común. Continúa la encíclica. La política ya no es así una discusión sana, etcétera, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. Recetas inmediatistas de marketing. Y la verdad es que esto es lo que lastra tantas veces el desarrollo y el bien común. Vemos tantas injusticias, tantas cosas malas, pero claro, es que si los que tienen que buscar el bien común no buscan el bien común, ¿cómo se va a lograr? Es como si en un país hay una policía corrupta. Si el que tiene que salvaguardar la ley ya es corrupto, no la va a salvaguardar bien. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. En esta pugna de intereses que nos enfrenta a todos contra todos, donde vencer pasa a ser sinónimo de destruir, ¿cómo es posible levantar la cabeza para reconocer al vecino o para ponerse al lado del que está caído en el camino? Por favor, a ti que me escuchas, que eres un hombre que sigues a Jesús, que sigues el Evangelio, amaos, no caigáis en la trampa que nos ha señalado esta encíclica. La trampa de que incluso los hombres buenos, los que intentamos seguir a Jesús con nuestras debilidades, pobrezas, mezquindades, prejuicios, egoísmos, pero lo intentamos. A veces caemos en el juego de los políticos y odiamos y deseamos el mal de esas personas. ¿Cuántas veces he visto a personas tan buenas desear el mal del político de enfrente? Es que va contra la Iglesia, vale. Si a él no le gusta la Iglesia, vale, pero tú no odies. No estés siempre criticando, no estés siempre dando la vuelta a lo mismo. No, es que odia a la Iglesia,
es que va contra el Evangelio. Vale, pero no estés siempre con la cabeza en lo malo, sino en Dios, en lo positivo. Y cuando esas personas malas llegan al poder, bueno, pues son la autoridad ahora. Tampoco significa que todo lo hagan mal, tampoco significa que todo haya que criticarlo. ¿Cómo nos contamina a todos la política? Porque es una política contaminada, porque ya no es una sana discusión, como decía la encíclica. Es un juego de intereses de unos partidos y nosotros caemos en el hoyo. Continúa la encíclica Tutti Fratelli, un proyecto con grandes objetivos para el desarrollo de toda la humanidad. Hoy suena delirio. Es verdad. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa se reconstruía, tantos países se reconstruían, Japón, había ese afán de la unión, de pongámonos de acuerdo, nunca más esto, pongámonos de acuerdo, desarrollemos toda la humanidad. Bien, habrá alguna nación que estará más desarrollada, que será más rica, vale, perfecto, pero todos tenemos que ir hacia el futuro, no hacia el pasado, hacia los errores del pasado. Sin embargo, dice la encíclica, hablando de hoy, aumentan las distancias entre nosotros y la marcha dura y lenta hacia un mundo unido y más justo sufre un nuevo y drástico retroceso. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos, pero necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Aquí hace una mención especial a la ecología, a la necesidad de cuidar el regalo de Dios que es este planeta, este maravilloso jardín del Edén, con desiertos que tienen su belleza, con océanos, con polos, con selvas, hay de todo. Hay que cuidarlo. Dice aquí, ese cuidado no interesa a los poderes económicos que necesitan un rédito rápido. Así es, así es. Ya sé que tú no gobiernas una nación, que eres a lo mejor una persona pobre. No pasa nada. El pastor habla a sus ovejas. A veces, si cambia mucha gente, millones y millones de personas, eso va cambiando a los políticos. No podemos cambiar el mundo hoy, tú, pero podemos estas cosas que se dicen en la encíclica irlas extendiendo y que poco a poco más gente vaya cambiando a más gente, y como se consiguieron los derechos de las mujeres, como se consiguió abolir la esclavitud antes, etc., fue porque la gente fue cambiando. Lo mismo, los defectos de hoy los podemos ir cambiando. Más adelante, dice el Papa, muchas veces se percibe que de hecho los derechos humanos no son iguales para todos. El respeto en estos derechos es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país. Hay dictadores que creen, no, hay que desarrollar la nación, eso es lo primero. No, a veces no entendéis que las dos cosas van unidas, los derechos, crear una justicia independiente, la división de poderes. Al final, eso produce progreso. Si todo el poder se concentra, si toda la riqueza también se concentra en muy pocas personas, es un desarrollo que a la larga no será sólido como el buen desarrollo. Al final, la sociedad cristiana es lo mejor, hasta para la economía.
Dice la encíclica: cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos son reconocidos y tutelados, florece también la creatividad y el ingenio, y la personalidad humana puede desplegar sus múltiples iniciativas en favor del bien común. Cuando se respeta la dignidad del hombre y sus derechos, florece la creatividad. Las dictaduras, las opresiones, es malo para la creatividad, para que el ingenio se desarrolle. La libertad es lo mejor. La libertad es lo mejor. Pero a veces tenemos la tentación de decir, no, esto es más efectivo. Quizás a muy corto plazo pueda verse algún beneficio de un tirano, pero a la larga no. En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Aquí debo hacer una corrección a lo que he dicho. Quizás leyendo la encíclica me he centrado más en la libertad, en la democracia, pero la encíclica del Papa, esta, va más por la idea de decir, aunque haya una democracia, aunque haya una libertad, la pobreza puede convertirse en una opresión, en una tiranía. Aunque haya una democracia, un pequeño tanto por ciento puede mantener de facto en una servidumbre a la mayor parte de la población. Mientras una parte de la humanidad vive en la opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Sí, el cristiano, su reino no es de este mundo, pero queremos que los seres humanos no sean pisoteados, no vivan en servidumbre. Alguien podrá decir, ¿por qué ha habido católicos que lo han criticado? ¿Por qué el Papa habla tanto de la ecología? Bueno, no solo hay que hablar de la ecología, pero también. Y quizás este Papa es adecuado para centrarse en ese aspecto, que quizás algunos pues habíamos olvidado más. Continúa la encíclica. Como veis, estoy cogiendo trocitos sueltos y leyéndolos en voz alta, para animaros a la lectura y a la meditación. Con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos, a causa de la pobreza y del hambre, reina un silencio internacional inaceptable. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos avances, no advertimos un rumbo realmente humano. Sí, nuevos teléfonos móviles, nuevos tipos de ordenador, casas inteligentes, pero realmente el mundo ha tomado un rumbo realmente humano. En el mundo actual los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Sí, se ha debilitado este sentimiento de pertenencia a una misma humanidad. Más adelante dice, el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro,
El aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Es verdad, a veces no nos damos cuenta, pero detrás de algunos discursos subyace esto que ha dicho él. Y además, también el Papa ha insistido mucho en la inmigración, en los emigrantes de países a veces que lo están pasando mal. Esto no significa que no deba haber una cierta racionalización de la emigración. Esto no significa que la razón no pueda encauzar estas cosas. Pero él sí que ha insistido mucho, por favor, millones de personas, que tal como están las cosas ahora, qué desesperanza. Ningún futuro en lugares en guerra, en lugares asolados, y llegan a otros lugares y se encuentran con hostilidad. De acuerdo, hay que encauzar estas cosas, hay que racionalizarlas. La razón y la caridad deben de la mano buscar cuál es el modo mejor, cuáles son los caminos. Pero mientras estamos pensándolo, no lo olvidemos, hay seres humanos, millones de seres humanos que están sufriendo. Yo lo pienso, si yo no fuera sacerdote, si yo viviera en un país asolado por señores de la guerra, donde ni hay futuro ni lo va a haber, porque es que no se pueden dedicar ni a la agricultura, ya que con un pequeño número de personas que trabajan en los campos ya comen todos, con lo cual, ¿qué haces? Yo leía la novela preciosa Ébano, de Kapuscinski. Él hablaba en esa época del drama de esas ciudades y poblados de gente joven, hombres de 40 años sin nada que hacer todo el día. ¿Qué haría yo en esa situación? ¿Emigrar? Claro que sí. Aquí no tengo nada. Me lanzo a la aventura. Allí puede haber una esperanza. Entonces, tenemos que repensar desde el Evangelio, desde la caridad, el asunto de las migraciones. En esto no es sí o no. No es o aceptamos a todo el mundo sin más o cerramos las puertas sin más. Debe haber un gobierno de la razón de los hombres que admiten que esos que vienen son seres humanos con sus sentimientos, con sus ilusiones, igual que yo. Y por lo tanto, mientras buscamos una solución, no estamos hablando de sacos de patatas, estamos hablando de hijos de Dios, de hombres que sufren. El aislamiento no, cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Una encíclica, alguien puede decir, ¿para qué una encíclica? ¿Nos basta con la palabra de Dios? No. Porque hay personas católicas y también protestantes y ortodoxos que leen la palabra de Dios, que escuchan a Jesús, pero que después actúan con una agresividad y un odio hacia el emigrante, que dices, mira, este hombre es que es religioso, no es que no sea religioso, pero está actuando así creyendo que es el mejor modo de defenderse. Se necesita decir algo a esos creyentes en Jesús, pero que por lo que se ve, aun leyendo la palabra de Dios, actúan con odio, con agresividad. Al final,
Es lo que dice Tutti Fratelli, la encíclica. En este mundo que corre sin un rumbo común, se respira una atmósfera donde la distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad se amplía hasta tal punto que da la impresión de que se está produciendo un verdadero cisma entre el individuo y la comunidad humana. La distancia entre la obsesión por el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad, hay como un cisma. Yo, mi bien, yo. Más adelante, insisto, he cogido líneas sueltas, por consiguiente, se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja de existir el mundo y únicamente existe mi mundo. Más adelante dice, si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. Recuperar la pasión por los demás. Globalización, mundo unido. Si no buscamos el bien de todos, por más que esté unido el mundo en lo tecnológico y en lo económico, pero si no buscamos el bien común, el mundo va a caer, y ya ha caído, en servidumbres, en esclavitudes. Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley del éxtasis, salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. Salir de sí mismo. Más adelante dice esto, que es una cosa que le han acusado muchos. Tampoco estoy proponiendo un universalismo autoritario y abstracto, digitalizado o planificado por algunos y presentado como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar. No. Un universalismo autoritario no es la solución. Y voy a leer el último trocito. Insisto, hay más. De hecho, yo todavía no he acabado de leer la encíclica, me queda todavía una tercera parte. Pero es que he dicho, hoy hablo de esto, o si no lo voy a ir dejando. Un último pensamiento para todos los que seguimos a Jesús. La carta se dirige a católicos y no católicos, a ortodoxos, a musulmanes, a todos. Y dice, algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un estado activo y solo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un lugar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más. ¿Qué verdad es esto? ¿Qué verdad es esto? Hay personas, y me alegro por ellos, que nacen y lo tienen todo, Tienen
sistema sanitario perfecto, una casa maravillosa, tienen todo. Y otros no tienen más que lo justo, y algunos ni eso. Cuando hablamos de fraternidad, es más que la mera libertad. Es más que la mera libertad. Por favor, dice el Papa, el mundo no puede avanzar en el modo en que está avanzando solo. Solo la tecnología, solo la unificación de los mercados, los intereses de la economía. No, la fraternidad. Muchas veces nos preguntamos, si yo tuviera poder, ¿qué haría para cambiar el mundo? Bueno, el Papa tiene autoridad y ha decidido hacer esta carta, un llamamiento desde el Evangelio, apelando a los valores de todos, de todo hombre de buena voluntad. Lo que está claro para nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, es que el mundo lleva un camino que no es bueno, Cuando se sigue un camino malo, después vienen los malos frutos. ¿Qué se puede hacer? Pues él ha hecho esa carta y ojalá que más y más gente hablando sea una fuerza que se contraponga a las malas direcciones. En cualquier caso, lo que sí que es verdad es que ahora, mientras yo estoy hablando en esta capilla del hospital, cuando ahora baje a mi casa y me prepare una comida, no será un banquete, porque a los 51 años hay que empezar a perder peso, como todos los de mi edad. Pero como lo que quiero, y tengo un techo, y tengo un trabajo, y tengo una seguridad jurídica en este país. Estoy en un hospital, si necesito algo de salud, lo tengo gratis. No es así para todos. No es así para todos. Sí, puedo leer mucho la Biblia y meditar mucho la Biblia, pero ha llegado el momento en que también nosotros, los que creemos, luchemos, nos esforcemos, trabajemos por los necesitados. No todo solo es alabar a Dios, no todo solo es evitar el pecado, hacer oración. Cada uno de los que me escucháis, pensad, tengo que hacer algo por el prójimo, aunque sea pequeñito, Bueno, voy a visitar a una tía que está sola y soltera. Voy a visitar a este vecino que está enfermo. Está muy bien, pero lo que nos pide Tutti Fratelli es, por favor, ir un poco más lejos. Ayudad también a aquel que no está en vuestro círculo familiar, de amistades, de vecindad. Id un poco más lejos. Id más allá, porque más allá muchas veces es donde están las peores necesidades. El amor es la medida en que la buena nueva ha penetrado en nuestros corazones. El amor al prójimo es la medida de mi amor a Dios. El amor es la medida global, pero de cómo ha penetrado la palabra de Jesús. Pero el amor al prójimo es la medida exacta en que amo a Dios. ¿Cómo puedo amar a Dios que no veo si no amo al prójimo que no veo? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si tengo odios, rencores contra personas?
¿Cómo puedo decir, sí, vivo del Evangelio, pero no me importa el pobre que como Lázaro está a la puerta de mi casa? Yo no digo qué tenéis que hacer, cada uno que lo decida. La limosna, por supuesto, eres creyente en Jesús, da limosna. Es que tengo poco, no te preocupes, da poco. Después, a lo mejor incluso puedes hacer algo. En todas las grandes ciudades hay grupos para ayudar a los necesitados. Pero al menos la limosna, al menos eso. En pueblecitos pequeños todos sabemos quién es el que más necesita de mi ayuda. Que a lo mejor no es material, porque en los pueblos pequeños de España, pues a lo mejor el más pobre vive dignamente. En un pueblecito de 500 habitantes vive dignamente. Lo que tiene es soledad, lo que tiene es que nadie le visita. Un pequeño detalle. Pero en las grandes ciudades es más fácil encontrar grandes miserias materiales. Salid de vosotros. Me gusta predicar de la Biblia, pero esta charlita, a través de la lectura de Tutti Fratelli del Papa Francisco, que nos lleve a los creyentes a decir, bueno, salgamos de los versículos para entrar en la acción. No sea sino que hablemos y el amor sea una palabra. ¿Qué hago en concreto? ¿Qué doy en concreto de limosna? Nadie va a estar exento de poder dar limosna, aunque sea un poquito, Nada más. Vivimos en este mundo, en esta época, a saber qué veremos en los próximos años y decenios. Todos los caminos están abiertos, el libre albedrío. Que todos nosotros confiemos en que Dios puede cambiar las cosas. Siempre la esperanza. Dios puede cambiar las cosas. Tenemos problemas. Dios es más grande que nuestro problema. Más terrible y espantoso que fue el Tercer Reich de Hitler, y cayó. Más espantoso que fue ese dominio del mal, que fue la Unión Soviética, y cayó. Señor, tenemos esperanza en ti. Ayúdanos, que creemos, Señor.